odio los extremos en lo que sea. Hay gente que dice, no, pues tan tibio, como quieras, usa el término que quieras, pero no estoy de acuerdo con ningún extremo en nada. No creo que ese sea el camino para nada. En Líderes por Colombia, el doctor Carlos Jaramillo. Carlos, tú eres muy reconocido como médico funcional, con una presencia digital en redes sociales inmensa, con una gran audiencia. Cuéntanos, primero que todo, ¿qué es la medicina funcional? Es una forma de abordar la misma medicina, pero en vez de enfocarnos en mirar una consecuencia, es irnos siempre al porqué, del porqué, del porqué, del porqué, del porqué, del porqué. Y hacer una corrección desde, si se te subió el colesterol, no es simplemente bajarlo, sino es ir a pensar por qué. Y eso es lo que hay que tratar. Eso no quiere decir que no haya que darte un tratamiento o no puedas incluso recibir un fármaco, pero es ir a entender si lo que te lo subió a ti fue una infección, o a mi mamá fue la menopausia, o a otra persona fue alguna alteración hormonal. Y el tratamiento de los tres puede ser completamente diferente. Y nos enfocamos muchísimo para corregir en los hábitos. Y traemos otras terapias también, como puede ser los suplementos y no solamente los fármacos. ¿Y cómo fue ese camino para llegar a decidir ese camino de la medicina funcional? Yo venía del mundo absolutamente de la medicina occidental, académica, formándome como cirujano en un medio completamente tradicional, y después tuve una profunda decepción. Yo tuve gastritis muchos años, encontré un día que había una forma de tratar la gastritis recuperándole la fisiología normal al estómago. Y yo estaba tan aburrido y busqué eso, tenía toda la lógica del mundo, recuperarle el ácido al estómago, y decía, esto no lo hace nadie, pero tiene toda la lógica del mundo. Y me traté, me mejoré y dije, yo voy a estudiar un poquito más de esto, y aquí estoy. Y en esos inicios, como médico, cuando empezaste la práctica, ¿qué obstáculos tuviste en esos momentos? Todos. Mis amigos diciéndome que cómo me iba a dedicar a una medicina que no conocía a nadie, que no era aceptada en Colombia. Y aún no lo es como especialidad médica. Mis papás que no creyeran en mí. No los juzgo. Por supuesto que tenían miedo. No tener un solo paciente. Tener 27 años, ponerme una corbata todos los días, irme a un consultorio que pagaba medio tiempo y sentarme a esperar a ver si llegaba alguien. Todos los días sagradamente, así no tuviera un solo paciente. Yo trabajaba en una clínica donde había pues entrada en urgencias y había un montón de consultorios médicos, y yo le decía a la de la recepción, si alguien viene preguntando por un médico, ayúdeme y yo le doy su comisión. Cuando yo empecé con las redes sociales, yo ya hace muchísimos años tenía mi agenda llena, pero por eso me tuve que ocupar mucho sobre cómo hacía la medicina, sobre cómo me sentaba a amar a los pacientes, a dedicarles tiempo, a oírlos. ¿Y en qué momento sentiste ya esto tomó forma? De mi consulta a los 6 meses empezó ya como a coger forma. Ya por lo menos, digamos, durante esa semana ya tenían pacientes. Al año ya había por ahí un mes de espera para una cita. Y a los 2 años ya había por ahí 6 meses de espera. Puro voz a voz. Yo ya enseñaba medicina funcional aquí en Colombia. Ya le enseñábamos a médicos. Hacíamos conferencias donde al principio llegaban 10 hippies, después 20, después 70, después llenábamos 400 personas en un salón y les enseñábamos. Y definitivamente cuando lancé mi primer libro, eso fue como lo que hizo que pues mi nombre saliera del consultorio, del voz a voz, y que la medicina funcional también se empezara a conocer un poco más. ¿Qué fue primero, el libro o las redes? Las redes. Yo empecé con las redes en junio del 2017. ¿Qué te llevó a estar en redes? Mi esposa. Estábamos en un supermercado en Kioto y ella me vio entrar y coger así todo, y mirando, a pesar de que no entendiera nada, yo le decía, mira, esto es tan interesante porque este pescado tiene esto. Y me decía, ¿tú por qué no le cuentas eso a la gente? Y yo decía, no, me siento como un bobo, pues yo coger mi celular, y además, ¿quién me va a prestar atención? Nadie. Y cuando volvimos, me dijo, dale, cuéntale a la gente lo mismo que tú me cuentas. Si nadie te presta atención, no pasa nada. Y eso fue como una bola de nieve. Y ya es parte de lo que hago. Yo le dedico una mañana de mi semana, se la dedico únicamente a generar contenido. ¿Has tenido temas de salud que te han hecho reflexionar y además aplicar todo lo que enseñas? Pero claro, hace
8, 9 años tal vez. Por no saber manejar mi estrés, tuve un debilitamiento gravísimo de mi sistema inmune y terminé en cuidado intensivo con meningitis. Casi me muero. Ya hacía medicina funcional, ya comía bien, ya entrenaba, pero mi parte emocional era desastrosa. Y tenía una relación terrible. Y no era culpa de esa persona, a la larga era de mi forma. O sea, yo podía haber terminado esa relación mucho tiempo antes. Era mi forma de victimizarme. ¿Y qué hizo? Pues que yo me inundara a hipertrabajar y a llenarme de un estrés absoluto al punto de que mi cuerpo se toteó. Y ahí me tocó sacar la baraja, rebarajar, obviamente decir gracias por compartir, chao. ¿Cómo es tu tiempo? Porque todos saben que es imposible una cita. Cuéntame, ¿en qué inviertes tu tiempo hoy? ¿Tus roles, tu rol de papá, de esposo, el familiar? Ese es el rol más importante de mi vida, el rol de papá, el rol familiar. Yo trabajo mucho y hago de todo, pero a mi familia es a lo que más le dedico tiempo, a mi esposa, a mis hijos. Yo trabajo hoy haciendo investigación y creación de moléculas para una empresa a la que trabajo. Atiendo solamente a mis pacientes antiguos. Trabajo creando contenido, trabajo enseñando. Hago muchas entrevistas también para medios de comunicación en Colombia, en América Latina, en Estados Unidos. Y trabajo dictando conferencias. Ahorita no estoy escribiendo nada. También los libros. Sí, pero los libros hay que hacerlos con disciplina. Si voy a escribir un libro, saco un bloque de tiempo y digo, ok, no sé, esta mañana que antes le estaba invirtiendo a esto o esta tarde, este tiempo que sea que me vaya a demorar, lo voy a dedicar a escribir el libro hasta que termine. Y cada semana me siento y dedico ese tiempo. Y obviamente a estudiar. Pero mi tiempo de estudiar es cuando hago ejercicio. Entonces hago las dos cosas al tiempo. Cuando las personas tienen esta representatividad y esta proyección, también se vienen críticos, inclusive hasta situaciones seguramente de seguridad. Cuéntame, en tu caso, ¿cómo se presenta esto y si se presenta? Claro, o sea, críticas, a todo el mundo lo van a criticar, haga lo que haga. Y eso a mí me costó mucho trabajo entenderlo. Porque yo decía, pero ¿por qué si yo me levanto a hacer las cosas bien? Hasta que un amigo que ya es bien maduro en edad me dijo, ¿y tú qué pretendías? Que tú quieras hablar de una medicina que en algunas cosas desafía el status quo, no es lo que todo el mundo está acostumbrado a oír, y que vengan las asociaciones médicas y todo el mundo a aplaudirte, a darte las gracias por lo que estás diciendo. Pues no, eso no ha pasado nunca. En la Inquisición quemaban a la gente por pensar diferente. Me he ganado muchas críticas de mucha gente y he tenido muchos problemas de seguridad para mí y para mi familia. Desde gente que, porque no puede tener una cita, y dice, mi mamá pone su fe en que usted la va a sanar y si le pasa algo es su culpa porque usted no la quiere atender. Hasta gremios de personas que cultivan algo, y si yo hablo de las semillas transgénicas, dicen, pero ¿cómo va a ser mala? Son buenas, ya no se dañan. Y si usted vuelve a hablar del tema, tenemos problemas. ¿Y cómo lidiar con la crítica? Yo trabajo mucho en mi mente. Le dedico mucho tiempo al estudio de la conciencia y de la salud mental. Y en este camino yo he aprendido dos cosas, y es a aceptar y a respetar. Puedo aceptar que tú tienes derecho a tener la opinión que tú quieras sobre mí. Así yo no esté de acuerdo con tu opinión. Y cuando vas a un restaurante, la gente que te conoce, ¿te sientes observado? Pero en todos lados. Cuando pides algo, cuéntame esa experiencia. En todos lados. A veces en Chile, en Argentina me ha pasado, pero en Colombia y en México es muy frecuente. Si entro a un restaurante, a algún lado, la gente se codea, se voltea a medio restaurante. Eso pues yo nunca en la vida me lo imaginé. Y me ha pasado incluso cosas que la gente se sorprende de verme tomarme una cerveza. Te digo, ¿pero qué creías? No se sorprendan verme comiendo un helado, porque yo no soy una persona extremista para nada. Odio los extremos en lo que sea. Hay gente que dice, no, pues tan tibio, como quieras, usa el término que quieras, pero no estoy de acuerdo con ningún extremo en nada. Bueno, y para la gente que tiene esa intención de cuidar su salud, ¿qué le recomienda? Aprender, no tragar entero, dudar de lo que dice todo el mundo y verificar todo. La gente dice, es que uno ya no sabe a quién creerle. Por eso es que no le tienes que creer a nadie. A veces te llama más la atención un modelo de alimentación, de pronto otro, a veces te llama más la atención un modelo de ejercicio, después te va llamando más la atención otro, y eso es bonito, de eso se trata. Pero ante todo vas como caminando en ese aprendizaje tuyo, que no es el mío.
Es el de cada uno. ¿Hay algo que lo haya sorprendido muchísimo en ese proceso de conocimiento sobre la salud? Quizás lo que a mí más me ha sorprendido es que siempre creemos que la salud no depende de mí. Sí, que eso es el cosmos que me trajo las enfermedades y mejorarme no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué? Porque el modelo de enfermedad es un modelo únicamente centrado en la patología. Entonces, enfermedad que se soluciona con medicamentos y cirugía. Punto. Eso no es un modelo de salud, es un modelo de enfermedad. Cuando yo aprendí a ampliar el modelo y aprendí a coger el modelo de salud y aprendí a crear un modelo de enfermedad, tanto preventiva, pero también para sacar a alguien de la enfermedad y traerlo a la salud y empezar a construir niveles de bienestar, eso a mí no me lo enseñaron en ningún lado y es algo que he ido aprendiendo y moldeando con el tiempo, pero ya no es algo que creo que funciona, es algo que he validado que funciona en muchas partes del mundo, educando a miles de personas de miles de maneras.